Marian, señor Maxi Sardi, ¿qué pasa con las PASO en la provincia de Buenos Aires? ¿Se hace con no las se PASO? Es hacen? un lindo trabalengua. Exactamente. Probablemente mañana en la sesión que tiene justamente la provincia de Buenos Aires las terminen eliminando. A mí me dan que eso está dentro de la negociación. Ya estaba cerrado aparentemente el viernes pasado con quien oficia de árbitro, si querés, o de punto de encuentro entre esas dos vertientes que tiene el peronismo en la provincia de Buenos Aires, los de Kicillof y los de Máximo Kirchner, la Cámpora por un lado, insisto, y Kicillof y los intendentes por otro. Se ha decidido eliminar las PASO. La duda es, todo tiene que suceder obviamente mañana, si no es mañana será una sesión que está el 3 de abril, pero a mí me dicen, insisto, que mañana están los votos para poder eliminarlas. Una vez que esto suceda, el segundo paso es qué va a pasar. Vamos a tener elecciones concurrentes, vamos a tener elecciones separadas y adelantadas respecto de lo que tiene que ver con las nacionales y se producirían en julio, como quiere el gobernador y algunos de sus aliados, o se darían más tarde una propuesta que arrima el ex candidato a presidente Sergio Massa para hacerlas en noviembre. Esas son las tres opciones que están arriba de la mesa. El peronismo en la provincia de Buenos Aires, tanto Máximo como Cristina, quieren elecciones concurrentes el mismo día. El argumento para rechazar esta propuesta del gobernador Kicillof es que va a ser demasiado larga la votación, que se hace con dos sistemas, con boleta única papel por el lado de la nacional y con las típicas boletas por el lado de las elecciones provinciales. Las cuentas le dan que se alarga mucho. Recordemos en algún momento cuando tuvimos sistemas concurrentes, pero con dos sistemas distintos en la ciudad de Buenos Aires, se hizo larga la votación. Sí. La idea es, por el lado del peronismo de Máximo, extenderlas hasta las 7, aunque 8 de la noche y poner el doble de fiscales, algo que marca también una diferencia de fuerzas respecto a otras fuerzas, aunque sin fiscales. A Milei también le ha ido muy bien en otras instancias, así que eso es la discusión que hoy está sobre la mesa y no está saldada todavía. No, julio Kicillof, noviembre Massa. Exactamente. Los dos acuerdan en el desdoblamiento. Sí. Es una solución de compromiso la que propone Massa porque implicaría patearlas para después, ¿no? Claro. Y que trabajen primero para la elección nacional, porque de esto se trata, ¿no? Más allá de que también creo que, y lo hablaba esta semana con algunos intendentes, le dan demasiada entidad quizás a la fuerza y al músculo que pueden tener los intendentes, que no es el mismo que otras épocas, teniendo en cuenta también lo que ha sucedido en las últimas elecciones. Vamos a invitar al debate a Carlos Fara, analista político. Carlos, un placer tenerte acá. ¿Cómo va todo? ¿Cómo ves el panorama político 2025 con este oficialismo y esta oposición? Bueno, claramente, digamos, con oficialismo con viento a favor, ¿no? Digamos, en parte en función del contexto económico, para una Argentina que se supone que no solamente va a tener rebote económico, sino que lo mejor del año va a llegar en el último trimestre, que es cuando vamos a votar, y entonces obviamente eso favorecería el clima y eventualmente con menos inflación que la que tenemos ahora y con una posición, digamos, claramente muy fragmentada, el peronismo en la descripción que hacían ustedes recién y Juntos por el Cambio, que estalló por el aire con muchos sectores, digamos, vamos a decir, filo-oficialistas a esta altura del partido y obviamente, digamos, con el gran interrogante de cómo se va a definir la relación entre el PRO y la Libertad Avanza. Todo favorece a que el gobierno es más probable que gane la elección de octubre a que la pierda. ¿Cómo ha caído este tramo de Libra, el discurso del presidente en Davos? No sé si hay tiempo todavía para medir el impacto que tuvo la interpretación del 24 de marzo con ese video relatado por Agustín Laje. Algunas situaciones en las que el gobierno quizás recibió heridas autoinfligidas, por decirlo de alguna manera. Totalmente, sí. Yo te diría que entre el discurso de Davos, ¿no? Hasta ahora, en estos 2 meses, un gobierno que pasó de la ofensiva a la defensiva, hablando futbolísticamente, donde ya no pudo manejar agenda y donde quiso imponer temas de agenda salieron mal y que además no son temas de la opinión pública, ¿no? Y esto, de hecho, digamos, está teniendo algún reflejo en la sociedad. De hecho, hoy conocimos el índice de confianza del gobierno en la Universidad de Itela. Es el 4.º mes seguido que el gobierno pierde
pierde imagen, sumado a, también ustedes hablaban de lo económico, segundo mes seguido de caída del índice de confianza al consumidor, también de la Universidad de Itela. O sea, hay un clima que ya no es tan favorable como el del final del año pasado, ¿no? Con relación a la economía, ¿sigue el gobierno ocupando el centro del ring con la baja de inflación, la importancia del superávit fiscal, tener las cuentas públicas en orden, un tipo de cambio que podremos hablar de atrasado o con peso apreciado, pero marca una estabilidad sostenida en el tiempo? ¿De qué forma podría discutirse lo que es hoy una hegemonía bastante clara del gobierno en materia económica? A ver, yo te diría que el tema económico no es solamente en términos globales lo más importante para la sociedad, sino que efectivamente, digamos, el que tiene una agenda sobre lo económico es el gobierno. Claro, ¿no? puede ser que toma decisiones y puede cambiar. Exactamente, pero además porque la oposición, ninguna de las oposiciones ha dicho yo tengo un plan alternativo para salir de esta situación. Sí. Además con el tema de que las dos coaliciones que perdieron en el 23, digamos, fueron un poco responsables de la crisis, entonces es muy difícil. El detalle acá que le debería prestar atención el gobierno es que el tema inflación hace unos meses dejó de ser la principal cuestión, porque bajó, y el tema del temor al desempleo, ¿no? Y la pobreza y los salarios más bajos es lo que está en la cuestión. Y me parece que ahí es donde por ahí el gobierno, en la lógica de la motosierra, es como que ya la sociedad ya se lo reconoció, ¿no? Que ha trabajado por bajar el gasto, etcétera, pero viste que no tiene discurso productivista, ¿no? Sino, no tiene un discurso del aliento del crecimiento, sino que tiene más un discurso de cómo, digamos, reducimos el gasto, mantenemos el superávit y el resto vendrá por añadidura. Sí, más vinculado con inversiones, si querés. Claro, totalmente así, totalmente así. Carlos, creo que Joaquín Morales Sola esta semana decía el peronismo huele sangre donde no la hay. Ayer Durán Barba, en línea también con lo que vos marcabas, decía la buena parte de los partidos grandes latinoamericanos han desaparecido, por ejemplo, en la última década. ¿Ves un ejemplo similar, un espejo en esta elección argentina? Bueno, vamos a decir así, el peronismo es un poco como el último de los mohicanos en los partidos históricos de América Latina, ¿no? Digamos, en Perú prácticamente dejó de existir el APRA, el PRI en México está muy, muy diluido, digamos, la situación de lo que era el Movimiento Nacional Revolucionario en Bolivia. El peronismo es el que más ha resistido, pero claramente, digamos, está en una crisis estructural, ¿no? Definitivamente, y que va a necesitar un gran proceso de renovación interna que no luce en corto plazo. No, más bien la opción es Cristina candidata, ahora y en el 2027. Claro, totalmente, y tampoco le aparece a alguien más allá de la figura de Kicillof, pero hay que verlo, digamos, también no es un Kicillof que es gobernador de la provincia de Buenos Aires, todavía no sabemos si es líder, ¿no? Claro. ¿A quién le habla el peronismo o a quién dejó de hablarle? Mira, le habla a sectores populares que son informales o dependientes de actividades económicas del mercado interno. Pero ese segmento o esa porción de la población, ¿no se sintió cautivada por el discurso de Milei en su momento? Bueno, ese es un dato interesante, digamos, efectivamente Milei gana como el primero en 80 años que logra penetrar bolsones peronistas, ¿no? Sí, claro. Definitivamente. Ahora depende de los resultados económicos, ¿no? Y por supuesto, digamos, el peronismo en el 23 fue todo unido, ¿no? Cosa diferente, digamos, de el 2015, cuando finalmente ganó Macri. Entonces, digamos, ahí el gobierno tiene una chance de captar votantes, pero bueno, bajar la inflación no es la única cuestión, ¿no? Digamos, está el tema del salario, el tema de la informalidad y mucho temor con el tema de desempleo. Carlos, y justamente te iba a preguntar eso. Antes lo principal eran los resultados económicos. ¿Hoy la inseguridad pasa a un plano mayor o siguen siendo los resultados económicos la principal preocupación de la gente? No, resultados económicos va a seguir siendo, yo te diría, durante todo el gobierno de Milei, ¿no? El tema seguridad, obviamente, ha crecido, en parte porque mucha gente lo asocia con salarios deprimidos, menos empleo,
que de alguna manera, digamos, están como concatenados. En el tema seguridad, Patricia Bullrich, digamos, es un poco marca registrada que le favorece al gobierno en esta cuestión, pero lo económico va a seguir, digamos, siendo el principal punto, sobre todo si entramos en alguna zona de turbulencia, aunque más no sea por el plano internacional, ¿no? Y el PRO, que vino como una expresión moderna, con una irrupción importante, primero como partido en la Ciudad de Buenos Aires, luego como parte de lo que fue Cambiemos, junto con Coalición Cívica y Unión Cívica Radical, hoy está bastante desdibujado, no solo como una expresión otra vez vinculada con la Ciudad de Buenos Aires, sino con muchas chances de perder una elección. Total. Primero, el PRO tal cual lo conocíamos dejó de existir. Claro. Digamos, es un súper fragmentado, inclusive con mucha dificultad del propio Macri de poder contener y conducir. De alguna manera, hoy con el diario del lunes deberíamos decir que el PRO fue lo último de lo viejo más que el primero de lo nuevo. Claro, ¿no? Porque él, Macri, digamos, hizo todo un trabajo para construir un partido y cumplir con todas las etapas. Totalmente diferente a la Libertad Avanza, digamos, que fue por la banquina, digamos, y se quedó con el premio. El último que siguió el mandato de Cristina de armar un partido. Claro, totalmente así. Entonces, te diría que ya es como muy difícil, porque no es un partido histórico y entonces le aparece un competidor que con algunos resultados en la mano y alguna expectativa pragmática lo termina de diluir. En ese sentido, Carlos, digo, hay una gran opción, ¿no? Digo, para Milei, pensando no solamente en este año, sino en el 2027, a la hora de buscar una reelección. ¿Cuánto tiempo hace falta para producir nuevos candidatos? Porque lo que se ve tanto, igual le pasa lo mismo al oficialismo, que todavía no tiene segundas líneas. Hoy se habla de la necesidad por ahí de que mi propia Patricia sea candidata y no quiere, o que Adorni sea candidato. Tiene que mover algunas de sus fichas claves. Pero lo mismo le pasa al PRO, digo, a la hora de salir a competir, tanto en esta como en la otra. No sé si tiene los candidatos con la potencialidad que los tenía en el 19 o en el 21. Totalmente. Si tu nueva generación se fue del partido, digamos, es muy complicado tener que poner gente que estaba en el banco para hacerlo jugar, digamos, de titular, ¿no? Y esos titulares, algunos no están y otros están más con intención de irse, ¿no? Digo, caso Santilli, caso Ritondo o una María Eugenia Vidal desgastada. Desgastada. Sí, que no va a ser candidata, de hecho. La era de las redes, no solo Twitter, sino YouTube, distintos tipos de comunicación, que también explican algunos liderazgos fuertes. La llegada de Milei, primero como panelista de programas de televisivo, después como un tuitero picante. Ni que hablar Donald Trump, que se fue de Twitter, que era una red social, ya era un empresario dedicado al real estate en Estados Unidos. Pero que el discurso público sea cada vez más intenso y cada vez más atomizado en redes. ¿Determina, condiciona la formación de los nuevos políticos? Y hablo, si querés, en términos estrictamente de candidatura, porque gobernar es otra cosa. Sí, pero a la hora de integrar una lista, de ser convocable. Sí, es decir, la propia lógica de las redes nos cambió por completo las reglas de juego. Claro. ¿No? Digamos, ahora si vos no tenés... no sos llamativo, divertido, tenés una lógica de influencer o polarizás tu discurso, el algoritmo no te premia. Claro. Y entonces puede ser que vos tengas un perfil que le guste a mucha gente. El problema es que donde la gente va a buscar información o diversión, no estás relevante. Entonces, definitivamente nos cambió las reglas. Esto es lo que hizo que la política en el mundo se haya polarizado al extremo, ¿no? Sí, y en esa polarización, ¿quién gana y quién pierde? Bueno, todos los centros moderados pierden, digamos, ¿no? Y todo lo que son políticos tradicionales... En Europa también, ¿eh? Claro, totalmente, ¿no? Todos los que son políticos más tradicionales, digamos, con un perfil un poco más académico, racional, pensante, tratando de dar debate de ideas, todo eso perdió espacio. ¿Y eso va a volver o no va a volver? Buena pregunta. Porque también es cierto que los ciclos históricos son cada vez más rápidos, ¿no? Digo, Trump ganó la primera, pero perdió con Biden, ahora volvió. Bolsonaro ganó, pero después perdió, por ahora no se puede presentar. Y me parece que todas estas cosas, digamos, no las podemos dar por sentado de que ya son tendencias de largo plazo. Solo podemos hablar de tendencias de corto plazo. Claro, porque el zarandeo, el famoso péndulo de un lado al otro, en algún momento termina, che, pará,
me gusta algo de este y me gusta algo de este, pero lo que no me gusta es el zarandeo constante. Totalmente, La bueno, banquina. claro, y de hecho, digo, hay varios ejemplos en donde el péndulo fue para el otro lado. Sí, ¿no? claro. El caso Gran Bretaña, de alguna manera el caso Alemania, España que se sigue manteniendo, digamos, en esa situación, y algunos de los que parecían extremos, ¿no? Tipo Meloni, se han moderado. Claro. Le Pen se ha moderado. Entonces digo, también para no comernos la foto del día, ¿no? Y saber que es una película compleja. ¿La institución te modera? Te obliga a moderarte. Lo que pasa En el es caso que... Milei no estaría funcionando. Bueno, no, es que ese es el tema. Con Trump tampoco, con Bolsonaro tampoco. Es decir, ¿cuán fuertes son las instituciones en un país como para moderar liderazgos extremos? Esa es la gran pregunta. Pues Estados Unidos es una democracia recontra consolidada, 1776. Bueno, pero- algún límite le han puesto. Sí, le han puesto, Trump quiso quedarse y no pudo, etcétera. Ahora la justicia, digamos, le está poniendo límites también. Ojo que estos personajes que no son afectos a las instituciones dependen muchísimo de los resultados que tengan. Es que también, Carlos, pasa y que uno cuando se modera hoy pierde impacto, Sí, pierde gol, digamos. Totalmente. El desafío es cómo ser moderado y divertido al mismo tiempo. ¿no? Sí, Y sí. me parece que, ojo, digamos, me parece que muchos no le hayan encontrado la vuelta, no significa que un día aparezca uno, le encuentra la vuelta y entonces empezamos a hablar de otra cosa. Es una gran hipótesis esa, porque en algún momento va a haber como una demanda Sí, de total. moderado, pero divertime. El Sí, famoso total. dicen que soy aburrido de la Rúa, que lo usó muy bien Agulla con Bachetti, o sea, pero que si no, digamos, en algún momento va a venir esa demanda. Sí, yo estoy de acuerdo, porque además todos estos procesos de mucha intensidad tocan un borde de saturación en la atención, ¿no? Entonces en algún momento, así como hay una determinada corriente cultural, también hay contracorrientes culturales, Claro. de alguien que dice, así como, digo, tanto wokismo no, un poco de... Sí, un y poquito, así, claro. Sí, así sí, vamos. sí. Este es la política La contemporánea. famosa sintonía fina, la ecualización. Exactamente así. Carlos, un placer tenerte acá. No, por favor, para mí gracias, también, gracias. Vamos a ir a la reacción de la Nación con Gabriel Di Nicola.